Bien, la mayoría tenemos una visión de Dios hablándonos con una voz audible, como los 10 mandamientos, y que podemos oír esa voz explosiva. Bueno, mis invitados dicen que todos debemos oír la voz de Dios, pero hay formas inesperadas en que es como si estuviéramos en AM y Dios en FM, pero pasa a nuestro alrededor, como por ejemplo, has visto el patrón de números, el mismo número una y otra vez, oyes el mismo nombre, oyes una escritura, tú has visto un evento que no debía ser, pero ahí estaba. Ese puede ser Dios hablándote. ¿Y sabes qué más? Una vez que notas esto, te vas a abrir, oirás a Dios como nunca antes. Hace un par de años viniste a los Estados Unidos, ambos, a un show para nosotros. Sí. Y yo los invité a los dos para estar en una reunión de oración. Uh-huh. Y el Espíritu Santo eligió a una persona en particular y sucedió que era el gerente de nuestra oficina y comenzaste a hacer una pregunta. ¿Tiene algún hijo? Y ella dijo, sí, tengo uno. Y luego tú dijiste, pero veo a otro niño. Y ella se sonrojó y te diré por qué. No era porque tuviera vergüenza de tener un hijo. Era porque ella aún no le decía a nadie, en especial a su jefe. Quería hacerlo primero ella, pero tú fuiste el primero. Sí, metí la pata en eso. Ahora, te pregunté en la cena anoche sobre cómo sabes estas cosas. Y me dijiste que hay un ángel que te acompaña y a veces él se inclina sobre tu hombro. Explícalo. ¿Qué significa eso? Cuando ministro en el púlpito puede pasar cuando estoy cenando también y un ángel se recarga sobre mí. Y lo que pasa es que se recarga sobre mí y puedo ver fotografías e imágenes. A veces se mueven las imágenes y puedo decir detalles sobre la vida de alguien, sobre su condición y su enfermedad. Incluso sus hijos, tal vez incluso los nombres de sus hijos y su condición. Y lo que pasa es que la fe se manifiesta y pues me da... Dios imparte lo milagroso. Dime sobre eso. Y es que eres tú, es bueno, eres un profeta, la Biblia dice que hay ministerios quíntuples y tú eres un profeta. Pero ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de ti? ¿Puede la gente común conocer nuestro destino, nuestro propósito, nuestra función, nuestro llamado, lo que debemos hacer? Yo creo que todos pueden tenerlo si tienen suficiente hambre. Todos podemos ser proféticos y oír a Dios. Pero para mí, un Dios no solo movió una varita mágica y obtuve esto, tuve que trabajarlo. Una cosa es tener la gracia de Dios sobre tu vida y eso es gratis, pero cumplir tu destino viene con un precio y tienes que tener hambre y pasión para cumplir el destino de Dios. Y tú, si pides, recibirás. Adrian, tú has abierto mi mundo y yo quiero abrir el mundo de aquellos que nos ven. Dime algunas de las formas en que Dios nos habla. Y Él no solo nos habla, Él nos habla todo el tiempo. Y una vez que la luz se enciende, lo sabrás. Dime algunas de las formas. Antes de decirte unas de las formas, sí, yo creo que todos somos proféticos. Tal vez no seamos un profeta como Adán, pero todos tenemos un lado profético. De otro modo no podríamos entrar al reino porque es a través de la revelación que entramos. Pero Dios nos habla a diario a través de números y a veces esos números se repiten solos. A través de nombres que vemos en un anuncio, un autobús, un camión, de canciones que se quedan en nosotros o de frases que vienen cuando alguien dice las noticias. Y hay muchas formas. Puede ser el título de una película o una fotografía frente a ti o una revista que leas. Un artículo puede brincarte. Hay muchas formas en que Dios habla. Puede ser una planta en tu jardín o un ave que viene y se posa en un árbol, pero hace algo que es inusual y dices, ya tienes mi atención. ¿Qué nos quiere decir Dios en esa situación? Sí, pero para muchos es como estar en AM y la señal que Dios nos da es en FM. Y solo pienso que si estuviéramos al tanto de esto, haría una profunda diferencia en la vida. Creo que eso es verdad. Esto es tan inusual que atraerá tu atención. Dime sobre en la playa rusa,
donde había miles de bolas de nieve gigantes. Algunas, iban del tamaño de bolas de tenis a casi 1 metro de diámetro. Cubrían casi 18 kilómetros de playa. Y ahí tienes, esa es otra. Esto nunca pasó antes ahí. Creo que es una forma en que Dios atrae nuestra atención cuando vemos algo que nunca antes ha pasado. Exacto. Y es lo que llamó mi atención, Sid. En cuanto vi eso, lo que digo es que es tan inusual que tiene que ser la voz de Dios, y particularmente el tiempo en que pasó. Fue un día después de la elección presidencial de Estados Unidos. Y entendemos de las escrituras, Adam y yo, que una bola es un proyectil, y como un proyectil, algo que puedes lanzar y algo que puedes atrapar es una imagen de palabras. Y una bola de nieve puede llamarse palabras, y así esa playa se convirtió en el medio. Creemos que Dios habla a través de este incidente y dice, lo sabes, necesitamos orar. Es un aviso de que las palabras frías no se pasan o cruzan entre Estados Unidos y Rusia. He visto el número. Uno en particular. Tú hablas sobre ver el mismo número recurrentemente. Desde que soy un creyente he visto el número 777. Incluso en mi pasaporte israelita dice 777. Cuando volvamos, quiero que ustedes me digan qué significa. Adrian, tú comentaste esto un poco en el primer segmento. Dime sobre por qué debemos poner atención a números y nombres y cosas así. Yo creo que codificado en esos números está una clave que Dios quiere que abramos. Es como tú dijiste, cuando un número se repite y lo ves en todas partes en esas situaciones, la Biblia dice por la boca de 2 o 3 testigos que cada palabra se establezca. Y tú hablaste sobre nombres que continúan apareciendo. Explica eso. Verás, los nombres son tan importantes, no solo son una etiqueta en una persona. Normalmente se dice que la raíz o la etimología del nombre tiene un significado en la vida de una persona, así que Dios te hablará a través de nombres de calles, de compañías de camiones, etcétera. Y cuando esas cosas ocurren, me gusta incursionar e ir más profundo para descubrir qué significa la raíz del nombre. Así puede volverse más poderoso en lo que Dios nos dice. Y Adam, desde que era un creyente bebé todos estos años, cada vez que veo alrededor veo una matrícula y no es que la busque, solo pasa. 777, a veces 4 7s, pero normalmente 3 7s. Incluso en mi pasaporte israelita, no podía creerlo, lo abrí, decía 777. Me alegra que hicieras este libro con 3,000 símbolos. Si tuviera tu libro solo lo buscaría, pero no lo tengo aún. Así que, ¿qué dirías que Dios trata de decirme? Puede significar para ti personalmente, puede significar... como consejero entrarás en un nivel mayor de sabiduría celestial. Y eso puede significar 777. Pero, también creo, y recientemente tuve un sueño del espíritu de Elías. Creo que Dios te llama a esa esfera, ¿sí? Donde está ese espíritu de Elías, tú serás parte de ese grupo, donde se preparará la plataforma para la segunda venida. Adam, hay incluso cosas pequeñas que son señales de Dios. Dime la historia sobre aquel insecto. Había una señal de un insecto caminando de arriba abajo en mi muslo izquierdo. Yo conducía y estaba muy cansado. Como dicen en Australia, como saltamontes encarnada, y el Señor me dijo, ¿qué ves? Y yo veía al insecto. Y las catalinas en realidad preservan fruta, protegen a la fruta del pulgón. Y pues esto era que el Señor me enviaba una señal de que me fortalecía con un ángel. Y tuve la revelación de que Dios me envió un ángel y en el muslo izquierdo significa simbólicamente fuerza física. El muslo derecho significa fuerza espiritual. Tenía que orar en el Espíritu Santo y declararlo. La oración en realidad es profética y tuve que ponerla desde el mundo invisible y estuve de acuerdo y agradecí a Dios que enviara ese ángel a fortalecerme y de pronto me sentí completamente recargado. Me sentí como el conejo de las baterías. Me sentí completamente lleno de energía, listo para la siguiente reunión porque tenía que ir a la siguiente reunión en cuanto llegara a casa. ¿Y tú pedías eso o esto solo pasó? Solo vino de la nada. Fue como un incidente inusual. Así es como
discernimos estas cosas. Es algo que tú, bueno, no es algo que sea común. Es algo inusual que pasa y dices, vaya, no he visto esto por años, o tal vez sea algo recurrente que dices, esto es mucha coincidencia. Bueno, hablando de cosas que son algo fuera de lo ordinario, Dios usa sonidos en el celular. Adrian, explícalo. Bueno, yo viajaba para ministrar en 2 iglesias una mañana muy temprano, 5 de la mañana. Viajaba en el carro y oí el sonido de mi celular. La alerta de mi celular suena cuando recibo textos. Yo vi mi celular y no había ningún texto, así que supe instintivamente que tal vez Dios iba a hablarme. En ese momento escuchaba en el MP3 o el iPod en el carro, se escuchaba en el carro el testimonio de Smith Wigglesworth. Lo que reveló era que Smith Wigglesworth se apartó del Señor y molestaba a su esposa Polly cuando ella volvía a casa de las reuniones. Y eso fue algo que no había oído, fue una revelación para mí. Y yo entendí porque recibí una llamada temprano en esa semana de la pastora de la segunda iglesia en la que ministraría y ella me dijo que su yerno no había ido a la iglesia en 6 meses. Y en cierta forma él se apartó del Señor. Así que pensé, creo que Dios me pide que haga referencia a la historia de Smith al compartir en la segunda iglesia. Y yo hilé el testimonio de Smith Wigglesworth con lo que compartí en la segunda iglesia. Para eso se necesita valentía para hacer eso. Es correcto porque como Adam lo describe, que es como cuando te arriesgas y justo en el último momento Jesús viene y hace lo que hace. Y entonces yo compartía y cerré la reunión, estaba cerrando, dije, alguien que lo que compartí si quieres venir al frente me gustaría orar contigo. Y al menos una docena de personas pasaron al frente. Esperaba que el yerno de la pastora fuera el que respondiera, y cuando la primera persona era una mujer alta con cabello largo, gris, me sorprendió cuando ella dijo, esa soy yo, y le dije, ¿es la que qué? Ella dijo, soy la que quiere retomar mi vida con el Señor, te diré mi historia. Fui una monja que fue apartada por mi orden y quiero retomar mi vida con el Señor. La siguiente persona que vino era una mujer con diferentes colores en su cabello morado, verde, amarillo, rojo, etc. Ella dijo, acabo de salir de una relación lésbica, quiero retomar mi vida con el Señor. Y continué con la línea hasta el yerno de la pastora. Cada persona estaba lista para retomar su vida con el Señor. ¿No te alegra haber tomado el riesgo? Me alegra haberme arriesgado e incorporar lo que sentí que Dios decía en mi mensaje. Fue increíble lo que Dios hizo esa noche. Bueno, cuando volvamos, todos tenemos malos sueños. Algunos pensamos, bueno, fue la pizza, pero algunos son de Dios. ¿Y qué haces con un pero malo? Yo tuve un mal sueño. Ya volvemos. Muy bien, Adrian. Yo tuve un horrible sueño y no quiero fortalecerlo hablando de ello al aire, pero creo que era de Dios. ¿Qué hago con eso? Lo que debemos entender es que como creyentes Jesús ha ascendido y nosotros hemos ascendido con Él también. Estamos sentados en lugares celestiales, lo que significa que tenemos autoridad. Y cuando vemos algo negativo, podemos decir algo positivo. Si vemos muerte en una situación, si vemos enfermedad o si vemos una separación familiar, tenemos la autoridad al recibir la revelación de expresar lo opuesto para que exprese ¿qué tal vida? El siguiente escenario? Sí. Una anciana ve a su hijo y a su nuera en un sueño, separándose, divorciándose. ¿Qué debe hacer? Ella debe hablar sobre la unidad del matrimonio y debe atar todo lo que cause distracción o división entre ellos dos. Puedo decir que es una bendición de Dios que nos dé una advertencia, un aviso. Una pesadilla puede ser un aviso. Todo depende de en qué nos enfoquemos. Y esto es diferente contigo, Sid, ya sea que sea un aviso. Tú nos compartiste ese sueño. Y bueno, ellos son bendecidos porque Dios nos da una advertencia, mientras que los magos, en el libro de Mateo, cuando el Señor les dio un aviso en un sueño de no volver con Herodes. Pero lo que oigo que dices, Adam, es un ganar para un creyente.
En otras palabras, Cierto. aunque el diablo esté tramando algo, puedes parar sus andanzas. Sí, absolutamente. Y ese no Absolutamente. fue un sueño malo. Ese era un sueño de Dios. Así que me dice Sí. que le darás un ataque de nervios al diablo. Amén. Adrian, ¿a ti te pasó algo en la vida real? ¿Pensaste que ibas a morir? Así Dime es. sobre eso. Bueno, tenía dolores en el pecho, podía oír el pulso de mi sangre pasando por mi cabeza mientras estaba sobre la almohada. Solía quedarme estudiando la palabra, tratando de enfocarme y poner mi enfoque en el Señor. Lo que hice fue ir al bosque. Estaba ayunando entonces. Llevé una silla al bosque australiano, mi Biblia y una libreta. Y buscaba a Dios para romper eso, pero también buscaba guianza para un tour ministerial en el que iba a estar o a ir. Y leía la Biblia y una palabra saltó a mí. Decía: el que se aferre a su propia vida la perderá y el que renuncie a su vida por mi causa la encontrará. Y la última parte saltó a mí y dije: Dios, incluso si pierdo mi vida voy a encontrarla en ti. Y no me importa morir. Pondré mi vida en ti predicando el Evangelio. En ese mismo momento, en el cielo, sobre mí... Discúlpame, nos acabas de dar otra clave. Al leer la Biblia, esa puede ser una señal de que Dios te habla. ¿Es lo que me dices? Sí. Pero ese mismo momento, al hacer esa declaración y esa decisión en mi corazón, en el cielo sobre mí la formación de nubes era anormal ese día. Vi una nube negra en medio de mi vista. Y tenía forma de dragón, y al ver arriba dije: bueno, ese es un dragón. Y dije: ¿es una coincidencia? Tal vez no lo es, y comencé a reprender a esa nube. Y no había nadie a kilómetros de distancia, y comencé a reprenderla y a orar cada vez más fuerte. Y las otras nubes mutaban y cambiaban mientras esa nube se quedaba ahí desafiando lo que yo decía, pero yo defendí mi postura y dije: en el nombre de Jesús te reprendo, la sangre de Jesús te reprende. Y finalmente se rompió. Y en su lugar, un hombre, con Dios como mi testigo, un hombre en una cruz, una nube se formó con un hombre en la cruz en el lugar de la nube. Dios atestiguó a través de la forma de esas nubes conmigo ese día y la decisión que tomé. Muy bien, mientras tanto te morías de una condición cardíaca. ¿Qué pasó? Bueno, mejoré, mi presión bajó, todo se redujo y fui en el tour y vinimos a Estados Unidos esa Fue un vez. milagro. Así que lo que me dices es que cuando la escritura te saltó y viste algo que tú sabías, era una historia, en una nube disparó Sí. una sanidad en ti. Sí, así fue. Yo estaba renuente a decir eso en las iglesias porque muchos pensarían que estaba loco, pero en realidad eso sucedió. Adam lo verificará. Tal vez soy la persona más lógica en este Él lugar. es muy conservador. Muy conservador. Soy muy racional. Y aún así eso sucedió ese día. Adam, hubo un cambio en el espíritu. Solo hace unos minutos tú ves más allá. ¿Qué sucede? En realidad estoy viendo ángeles aquí ahora. Cuando comienzas a hablar sobre Yeshua y comienzas a hablar sobre, tú sabes, el nuevo hombre y comenzaste a hablar de ángeles, en realidad... Los testimonios hacen eso. Puedo Pueden sentir abrir, la abren la atmósfera esfera. Sí, cargada. abre una esfera. Puedo ver que hay muchos más seres en este lugar de los que están físicamente. Entonces, ¿orarían ambos ahora? Padre Celestial, decretamos ahora que quien vea esto
Que la audiencia que nos ve, te agradecemos que los ojos de su entendimiento se abran. Te agradecemos que su sentido espiritual se abra y profetizamos en el nombre de Jesús que les das el espíritu de sabiduría y revelación. El espíritu de sabiduría y conocimiento revelado. Sí. Dales el entendimiento para que disciernan lo que el espíritu les dice. Disciernan los misterios del cielo al volverse Exacto. íntimos. Señor, contigo agradecemos que reveles los misterios del reino en el nombre de Jesús. Shakara Barroco, sí. Padre, te agradezco por aquellos que son sensibilizados a las cosas del Espíritu ahora. Oro para que sin duda abras los ojos de su entendimiento y que tú les des sabiduría para saber qué hacer con eso. Espíritu Santo, oro para que se vuelvan sensibles a tu voz, para que puedan desarrollar y fortalecer el don profético que les has dado en el nombre de Jesús. La Biblia dice, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Tú eres su oveja. Y tú, óyeme ahora. Tú oyes su voz.